Habíamos dejado el tema de el aborto para la porción de Éxodo, este Shemot, que es donde corresponde porque es precisamente el tema. Eh, la familia de José, que fue bendita por el mismo Jacob, Israel, de quien toma el nombre la nación que él levantó después de la descendencia de Abraham, crece en Egipto. Cada uno recibe una bendición muy particular que tiene que ver con el destino y la identidad de ellos como nación y acerca de su rol. Les invito a leer los últimos dos capítulos de Génesis, cuando Jacob bendice a sus hijos. Una bendición muy particular, muy profética, y de alguna manera todos los hijos de Dios terminan, terminan marcados en su identidad por esta bendición, porque todos tienen algo que hacer. Entonces, ¿por qué? Porque él no solamente da la vida para disfrutarla, para vivirla, para estar aquí, da la vida con un propósito. O sea, tantas corrientes nihilistas, estas filosofías vacías que son impuestas a través de la cultura. Estaba viendo la última película de Pixar, la del músico de jazz. O sea, hay una parte cuando está en el otro mundo que esta entidad, esta fuerza cósmica de la física, de la matemática, que está como antropomorfizada en unas líneas, en un dibujo. Un momento le dice, mira, ¿quién te dijo a ti que nosotros le asignamos propósito a la vida de la gente? ¿Quién te dijo a ti? ¿De dónde sacas esa idea que la vida tiene propósito? Yo creo haber visto en algún lado que estas personas tienen unas filosofías muy extrañas, son adeptos a algo de la nueva era, tienen como este sentido de la vida vacía, de que nada tiene propósito, de que nada tiene sentido, nada tiene razón, las cosas son porque sí, porque son. Y todas las ideologías que tratan de deshumanizar, de redefinir al hombre, se basan en esto, de que la vida no tiene propósito. Por eso que, o sea, ¿qué importa que sea un ser humano, o sea, desde el punto de vista estrictamente científico, porque tiene ADN humano? O sea, no puede hablar, no puede, bueno, lo de sentir ya está desmentido, pero ponte que siente, o sea, ¿qué importa que sienta? Está ahí, o sea, no tiene voz, no tiene la capacidad de ejercer los derechos que tiene un ser humano, porque todavía no está habilitado, no tiene las capacidades para pensar, para articular pensamientos. De repente tiene funciones electroquímicas neuronales, pero no puede articular pensamiento. Entonces, ¿por qué vale eso? Ah, eso no es útil. O sea, eso es, desde el punto de vista utilitarista, un sinsentido. Preservar un ser humano en esas condiciones. ¿Qué valor puede tener? ¿Por qué tiene valor? Entonces, precisamente por eso atacan a la religión, atacan especialmente al cristianismo, atacan a la Biblia, especialmente a la Biblia, porque el cristianismo, o sea, a veces se puede diluir entre estas mismas ideologías. Entonces, no, yo soy cristiano, entonces la gente hace una reinterpretación de lo que a él le parece que es un Cristo a su manera. Ellos atacan a la Biblia, porque, o sea, el cristianismo en sí no es una amenaza, porque culturalmente se diluye entre todas las culturas. Hemos adoptado todas las fiestas paganas de todas las culturas perversas. Hay gente cristiana que es gente pro aborto, y ¿quién le dice que no es cristiano? ¿Ah? Ahora, no puedes decir que eres, que amas a Dios y que quieres vivir en obediencia a su palabra y colindar con estas ideologías. Eso sí no lo puedes decir. Tú puedes decir que eres cristiano, porque cristiano al fin y al cabo es una religión. La religión cristiana o sea, una religión puede, o sea, en algunos sectores puede afirmar que adhiere a las escrituras fielmente, pero eso no es cierto. Todas las religiones tienen sus propias tradiciones, tienen sus propias, este, su propia cultura, su propia idiosincrasia interna. Hay cosas que se ven dentro de las iglesias, o sea, algunas frases, cosas dentro de la religión cristiana, y no son cosas bíblicas.
Entonces hay una diferencia sustancial, abismal, entre ser bíblico y ser de cualquier religión que se llame bíblica, que se llame X, se llame la otra, así esa religión se llame cristiana. A ver qué decíamos. Ahora, tú puedes ser cristiano y ser bíblico, pero no, o sea, tú puedes ser cristiano y ser bíblico, pero que seas cristiano no quiere decir que seas 100% bíblico, porque hay muchas expresiones dentro del cristianismo que llamamos denominaciones de la cristiandad y piensan cosas diferentes. Ahora que son temas centrales, que son temas menos centrales, eso ya es como una apreciación interna de ellos, que sí es central. Yo veo que los temas en la Biblia no veo que tengamos como un derecho de categorizarlos en centrales. Ahora, sí hay cosas que son más importantes, por supuesto. Por supuesto que es más importante amar a tu prójimo, respetarlo, honrarlo, no matar. Por ejemplo, no comer cerdos, que eso es una prescripción que está en Levítico. Es por supuesto abismalmente mucho más importante. Ahora, lo que no tenemos el derecho es de categorizar qué cosas son importantes y qué cosas no. Porque el Mesías dijo que el que deja de cumplir uno de estos mandamientos y dice, este mandamiento es pequeñito, no lo cumplas. Y así enseña a los demás, mira, no, este mandamiento no lo cumpla, porque ese mandamiento es chiquitico, es pequeñito. Ese que hace eso, en el reino de los cielos será llamado pequeño. Ese en el reino es pequeño, porque dice que se los manda, porque no puedes tener un puesto de gestión, un puesto importante, notable dentro del reino, si desprecias el conocimiento del Altísimo. Entonces, eso es algo que él gesta en la generación. Lo que pasa es que hemos sustituido el diseño original, que es la familia, que la fe es algo que se hereda de padres a hijos. No es algo que baja un templo para que te lo vacíen en la cabeza, así como el mundo vacía sus ideologías a través de los medios de comunicación, a través de los medios del entretenimiento, entonces a través del sistema educativo que está podrido. De la misma manera, entonces la iglesia pretende hacer lo mismo, pero del otro lado. Quiere ideologizar a la gente. Entonces, a veces las creencias son correctas, pero o sea, creencias correctas con métodos perversos no trabajan. O sea, no voy a un sitio para que me enseñen las cosas, voy a un sitio para adorar a Dios, para compartir las escrituras. Para cuando una persona ha tenido una relación con el Eterno y ha descubierto su amor, su gracia, su bondad, su amor, y la está compartiendo con otro, eso es para que yo lo vea dentro de las escrituras, me identifique con eso o sea, vaya a la fuente donde él fue y se ha alimentado de la fuente, no porque yo lo reciba, porque entonces ponemos epítetos sobre los hombres que no les corresponde, le llamamos papá. Eso es una cosa, una secta. ¿Quién le va a decir papá a un tipo ahí con corbata? A un hermano, perdón. A un hermano. La Biblia dice, uno es su padre, el que está en los cielos. No llamen padre a nadie. El Mesías de Israel, el Hijo del Eterno, el Hijo de Dios, dijo, no llamen a nadie padre. Uno es su padre, Dios que está en los cielos. Entonces no digan que yo soy hijo del otro, está diciéndole mamá el pastor, papá el pastor. No hagan eso, vale, eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque el diseño del Eterno es que la fe será de padres a hijos. Y a eso vamos. Él nos ha dado ese formato porque la forma de nosotros conocerlo es a través de su creación. Él nos ha engendrado, es el amor que siente por nosotros. Él lo ha querido revelar a través de ese formato en el que nos ha creado para que nos desarrollemos, o sea, yo nací pequeñito, no sabía, estaba indefenso, estaba rosadito, blandito, me picaba una culebra y me mataba. Yo dependía en todo sentido de alguien que ya creció y que tiene una experiencia y que tiene
la programación interna en él para protegerme, para desear protegerme. Entonces, el ministerio de Satanás es destruir a la familia. ¿Por qué? Porque Dios levanta hijos y o sea, no podemos ver a los niños solamente como que, es mi hijo, entonces si quiero le pego. O sea, hay que honrarlo como lo que es, como un ministro del Eterno. Aunque esté pequeñito, no haya crecido, no haya madurado, no haya aprendido, hay que verlo como lo que es, como alguien que Dios ha creado, que lo ha mandado a la tierra, que es un ministro suyo, que es un escogido de él. Entonces a los hijos hay que honrarlos por lo que son como hijos de Dios, personas que Dios ha escogido en esta tierra para hablarles. Y tenemos la responsabilidad de mostrarles esa imagen o sea, no somos perfectos, en eso vamos a fallar mucho, pero hay que esforzarnos. La Biblia dice, esfuérzate en la gracia. Le dijo a José, esfuérzate en enseñarle a tus hijos todo lo que has escuchado de mí, todo lo que mi siervo Moisés, perdón, de Dios, autosabotaje, autoataque, todo lo que mi siervo Moisés te ha mandado. Entonces, este espíritu de Faraón, o sea, este ministerio satánico, va en contra de las generaciones, va en contra de los niños. Ahora entramos en materia, o sea, nos desviamos un rato, pero es porque es necesario entender la importancia de las generaciones. Satanás sabe que hay propósito en el vientre, que hay propósito en las generaciones. Entonces, ¿qué hace? Matar a los pequeños, matar a los indefensos. Es lo mismo que quiere hacer hoy. Todas las políticas perversas, totalitarias, satánicas acerca de matar niños. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que esta generación viene cargada en su espíritu con cosas valiosas del reino, con cosas que va a impartir a las naciones. El alimento de los últimos días de las naciones está creciendo en esta generación. Por eso a Satanás se ha ido tan duro contra que no nazcan, que no mátalo. El diablo sabía, o sea, la profecía es que le dio el Eterno a Jacob, tus hijos van a sufrir 400 años en la tierra de Egipto. ¿Qué hizo cuando su cumpleaños 400? Maten a los niños, mátelos. Llamó a las parteras, mujeres, mujeres que por eso Dios ha bendecido tanto la causa provida. Si hay gente que milita en eso y por la gracia de Dios está escuchando eso, Dios está contigo. Dios ha bendecido la causa provida porque eso es lo que dice su Torá, lo que dice la Escritura en el Génesis. Las mujeres tuvieron temor del Eterno y no acataron esta orden de Faraón. No hicieron esto que Dios las mandó, que el Faraón les mandó, de matar, de que cuando nazca varón, entonces mato. Y varón, precisamente. ¿Por qué? Porque lo otro que el diablo quiere destruir es la masculinidad, es la imagen del varón que Dios creó como guerrero, como protector, como cabeza, como gobernador, como guía de la casa. El hombre recibido en su vista, o sea, es como un águila. Él ha recibido como esa posición de las alturas del plano completo. Ha recibido el destino de la familia, de la casa. Él es el guardián del destino de la casa. Su esposa tiene que guardar el camino. O sea, de repente algo surge, una persona medio sospechosa, que bueno, el hombre como está fijado en el destino, está viendo a lo lejos, de repente no discierne las cosas pequeñas que suceden en el camino. Su esposa, que es más perceptiva, él tiene el ministerio de protegerlo en ese sentido. Mira, no me da confianza esta persona, esa intuición, que es algo que viene del Padre, que han sido equipadas con eso. Entonces, ¿por qué destruir a los hombres? Porque la amenaza que tiene Satanás es la familia tal como Dios la diseñó. Un hombre que gobierna y que lo puede hacer bien porque hay una mujer piadosa a su lado, que hay una mujer que lo complementa, que lo ayude, y que la mujer puede alimentar a las naciones, puede amar, puede brindarles esa vida
porque bueno, y que bueno, tiene toda esa emoción que puede brindar y que o sea, es equilibrada por la sobriedad de su esposo, que se siente segura porque hay fuerza en la casa. Entonces, quiere destruir a los varones porque los varones son los que determinan el rumbo de la casa. Entonces, ¿qué hace ahorita? Deconstruyan a los hombres. No sean tan tóxicos. Esa masculinidad es tóxica. Entonces, entró Yubisai justamente cuando estaba haciendo un remedio. Estamos hablando de la palabra. Entonces, estamos explicando acerca del rol del varón y cómo la ideología de este siglo quiere pervertir esa imagen del hombre que porta la naturaleza de Dios en cuanto a que él es un guerrero, que él es alguien que protege. Entonces, ¿qué nos dice este mundo? Que tiene que ser un hombre, todo lo contrario. Entonces, cuando un hombre es castrado de esa fuerza, ¿por qué? Porque para desarrollar ese carácter, esa sobriedad, él necesita mucha afirmación durante los primeros años. Necesita la seguridad de un padre en la casa. Pues un padre es la primera noción de autoridad que tenemos en la vida y es nuestro primer enlace con las personas de afuera de la casa y cómo nos relacionamos con el mundo. Una madre es más, o sea, ese afecto que proporciona, ese amor que brinda, es más cómo gestionar nuestras emociones y nuestra afirmación sentimental hacia adentro, cómo nos sentimos, o sea, cómo nos relacionamos internamente con nosotros mismos, ese equilibrio emocional. Entonces, esa seguridad de que somos amados, de que somos cuidados, es necesario. Pero la seguridad de un hombre para afrontar la calle, para afrontar la vida, eso viene de un padre que de repente te desafía, te habla duro. Un niño me pegó una cachetada en el colegio, papá. ¿Y qué hiciste? Como me digas que no se la devolviste, yo te voy a dar a ti. No, 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 papá, mañana se la doy. Bueno, mañana quiero saber que usted se defendió. Entonces, esa seguridad, esa fuerza viene de la casa y viene de un padre con un carácter que nos formó para pelear, para defender lo tuyo, ¿vale? Para defender lo tuyo. O sea, un hombre, una nación, perdón, sin hombres o sin hombres dispuestos a pelear con ella es una nación muerta. Entonces tenemos todos los hombres de Occidente por las ideologías de este siglo prácticamente ya usando dispositivos de higiene femenina para no sonar fuertes. Entonces en el Medio Oriente tenemos a los musulmanes teniendo 15 hijos y hombres malos, de verdad, violentos, sanguinarios. Cuando ambos mundos colisionan, lo que vamos a tener es una barrida de todos los llorones de Occidente. ¿Por qué? Porque eso es lo que Satanás quiere, ¿vale? Destruir la generación, destruir a los hombres. Y sin hombres fuertes, por supuesto, ya destruyen a las mujeres. Entonces, hubo un hombre que Dios preservó, porque su madre lo amó, pues tuvo compasión de él y lo depositó en una canasta. Ya está quedando largo este live, pero vamos a seguir. Pues está bueno. Este, él deposita a su hijo en una canasta y la palabra o sea, que la calafateó, pues la rodeó con brea para impermeabilizarla y que no se hundiera en el río. En el río, que tiene un significado muy profético. Entonces, en Génesis 6, cuando Noé calafatea el arca, la palabra en hebreo que se usa es expiar. Ya hablamos eso en la parashá de Noé. El arca de Noé es como un símbolo del Mesías porque en ella fue que la humanidad se fue preservada de la inundación, del juicio. O sea, todos los que estamos en el Mesías fuimos preservados del juicio. Entonces, calafatear es expiar. Entonces, este niño, que es el futuro, que es la salvación, que es la generación, que es lo que tiene la carga profética de lo que Dios ha depositado en las generaciones, es depositado dentro de una canasta calafateada, expiada. O sea, es decir, él está siendo guardado en el Mesías, en Yeshua. Entonces, él sobrevive al Nilo, que el Nilo es como, o sea, básicamente, o sea, las corrientes de este mundo. O sea, el sistema, la ideología,
todo lo que gobierna el sistema, eso es el río. Entonces, él estando en el río no se ahoga porque él está impermeabilizado, porque está en el Mesías. Y eso lo hizo su mamá. Entonces llega a las orillas de la casa de Faraón, la hija de Faraón tiene compasión de él, le buscan a alguien que lo amamante porque se da cuenta que es hebreo y sabe que, bueno, una mamá hebrea vio que lo iban a matar y lo quiso preservar, entonces ella sintió compasión, pues. Entonces, alguien que le dé teta a este niño, entonces casualmente la sierva de, bueno, por providencia, la sierva de la hija de Faraón conocía a la mamá de Moisés, entonces ella le dio teta. Este, estaba viendo unos estudios que el ser humano parece, o sea, por eso los antropólogos teorizan acerca de la evolución, que, o sea, o sea, la mayoría de los animales nacen ya con la capacidad de caminar, tienen alguna independencia, alguna movilidad, y los seres humanos no. Entonces ellos teorizan que nosotros, los seres humanos como especie, nacemos prematuros, nacemos que no totalmente desarrollados. Y de hecho el cerebro, los huesos, muchas de esas cosas se terminan de desarrollar prácticamente al año después de que el niño está nacido, que es curiosamente cuando empieza a caminar y hablar. Entonces, lo que ellos teorizan es que en algún momento de la etapa evolutiva del hombre, o sea, estoy contando es lo que ellos teorizan, no, eso no es que algo que yo opino. Ellos teorizan que en algún momento de nuestra etapa, la naturaleza encontró el equilibrio, el espacio exacto en el que ellos no, o sea, tienen la suficiente autonomía para sobrevivir fuera del vientre sin o sea, sin ser totalmente, o sea, es lo mínimo desarrollado que pueden estar para poder sobrevivir fuera del vientre. O sea, porque se supone que deberían nacer es cuando están desarrollados, que por lo menos pueden empezar a caminar. Pero bueno, la naturaleza, y bueno, eso es algo de Dios, pues. Y de hecho, el niño se termina de desarrollar fuera del vientre gracias a la leche materna. Se terminan de recibir los neurotransmisores, los aminoácidos, los, las hormonas de afecto, ¿cómo es que se llaman? No son endorfinas, son esta hormona de afecto. Entonces eso es lo que permite el desarrollo de áreas del cerebro que tienen que ver con el desempeño social. Por eso los niños, entre más tarde se desteten, está relacionado con un IQ más alto. Por eso es recomendable el amamantamiento por lo menos hasta los 2 años. Hasta los 2 años, ya después de los 2 años es sinvergüenzura. Este, perdón, hermano. Estamos muy espontáneos en este live de hoy. Entonces, Moisés cuando es destetado, él crece en un ambiente donde todos son, o sea, donde son reyes, donde son personas que son importantes, que o sea, no crece en esclavitud junto con su familia, no crece oprimido, no crece golpeado. Entonces él crece con el carácter suficiente. Entonces, ¿qué hace cuando crece y se da cuenta? O sea, él después crece se entera de que él lo es adoptado, que es egipcio. Entonces ve a un egipcio golpeando a un hebreo y lo defiende, perdón, crece y se da cuenta que es hebreo y no egipcio. Ve a un egipcio golpeando a un hebreo, lo defiende y lo mata. Entonces Faraón se entera que berro, este niño mató a un egipcio, este pillazo de hebreo que creció en mi casa, cría cuervos, te sacaron los ojos, entonces Moisés huye. Entonces ahí es donde entra el tema de la masculinidad. Él llega hasta Madián y ve unos pastores metiéndose con unas muchachas, bueno, las defiende, no dice que los agredió físicamente, pero bien pudo haberlo hecho. Pero por lo menos tuvo el carácter de plantarse y decir, mire, dejen la falta de respeto y los corrió. Porque bueno, creció con esa seguridad. Entonces, el papá de las muchachas, no, de esos hombres ya no hay, puros deconstruiditos, puros nuevas masculinidades, puros de esos que necesito espacios seguros, puros de eso, ay no lo peles, tráemelo para casa. Entonces lo casa con una de sus hijas. Entonces el arco final de esta para allá es cuando él tiene el encuentro con el Eterno, que es donde, o sea, él
porta esa masculinidad sólida que es lo que necesita las generaciones para salvarse. Ellos crecieron en esclavitud, tienen una mentalidad de esclavo, o sea, tienen una mente ya configurada para estar oprimidos. Moisés no, por eso Dios lo escogió a él. Bueno, entre otras cosas. Claro, por lo menos esa es una de las características que tiene. Las cosas que hicieron los hijos de Israel al llegar al culmen de la opresión es que ellos clamaron. Y lean el verso cuando dice que él los escuchó su clamor y recordó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aquí dice en las notas de pie de página de la edición textual que, o sea, son como unas notas que hablan acerca del significado del verso en el original, y recordar es como que los trajo a presente, o sea, los volvió a traer. Abraham era una persona que la amaba muchísimo. O sea, la Biblia dice que eran amigos. O sea, tenían una relación, había una intimidad, una cercanía. Amó a Isaac, amó a Jacob. Y él dice que cuando los hijos de Israel clamaron, es como que hubiera su amigo Abraham clamando. Dice que los vio y la palabra los reconoció. Pero la palabra conocer y amar en hebreo son, o sea, prácticamente morfológicamente son idénticas porque tienen la misma raíz, son la misma palabra. Es como cuando en el Génesis dice que Adán conoció a su mujer y ella concibió. O sea, el amar en hebreo tiene como, es por lo menos en esta palabra que se usa, tiene esta connotación de una relación muy íntima. Este, entonces es como que su amigo Abraham estuviera ahí otra vez. Por eso es que el Eterno ama a las generaciones. No es que, bueno, se murió el papá y bueno, ya está el hijo. Él en nosotros ve a nuestros padres que lo temieron, que lo amaron. Por eso Él guarda el pacto y la misericordia de los que lo aman y de los que lo temen hasta 1000 generaciones. Él nos ama por lo que somos, por lo que ha hecho en nuestra vida, porque nos escogió, porque su Hijo murió por nosotros. Pero o sea, las personas que lo han amado y que, bueno, ya están durmiendo hasta que los resucite, Él los ve en nosotros y sobre todo el linaje de su Hijo, porque nosotros venimos a ser injertados en su pueblo, en sus familias, atrás de su Hijo. Entonces es como que cuando nos ve, Él ve a su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Entonces cuando escuchó el clamor de Israel, Él los recordó y o sea, se enterneció, Él los amó. Entonces ahí empieza la historia de Moisés con, bueno, su historia empezó mucho antes, pero ahí empieza el llamado, ahí es cuando él se presenta formalmente. Entonces lo atrae hacia este monte o sea, él ve la zarza que está en llamas y no se está quemando, entonces se le acerca y tiene temor porque bueno, ¿quién eres tú? Y él cuando se le va a acercar, le prescribe que se quite las sandalias. Las sandalias son, o sea, vienen a hacer todas estas cosas que nosotros llevamos, nuestros patrones de análisis, la forma en la que nosotros interpretamos nuestra teología, nuestros criterios, nuestras tradiciones, perdón, nuestras costumbres, nuestra forma de ver las cosas. Eso, Moisés, estás en un lugar kadosh, apartado, que yo he escogido para mí. O sea, no, quítate las sandalias, está descalzo. O sea, el pie tiene que estar desnudo en la planta. No te pongas, o sea, no, bueno, yo tengo mi concepto que yo me traigo del catolicismo. No, quítate todo eso. Quita las sandalias de tus pies porque estás en un lugar alto, estás en un lugar santo. Y ahí es que le revela, mira, yo he escuchado el clamor y te he escogido a ti para que los libertes. Entonces, bueno, él de repente tenía sus cosas, pero bueno, también tenía sus complejos, sus inseguridades y se las manifestó. Mira, yo no sé. Entonces, él se dio cuenta, el Eterno sabe todo, conoce el corazón, se dio cuenta que era excusa y en un momento como que le habló duramente, pero al final todo eso, lo que él le quiso decir, mira, yo estoy contigo,
yo te voy a respaldar con mi poder. Entonces el tema de la libertad en nuestras generaciones es un tema de libertad aquí. Cuando un hombre recibe llamado, es llamado al altar, llamado a la intimidad, porque hay una restauración que se tiene que hacer en las generaciones, vamos a recibir todo, porque el que llama también prepara, también santifica y también equipa, también provee. Entonces, tenemos una obra larga de restauración en esta generación y no la estamos haciendo solo. Entonces, bueno, Shalom, creo que ya quedó bastante largo, vamos a dejarlo hasta aquí. Bueno, ya terminamos.